Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie de la vida y la iglesia. Al servir al Señor tenemos que detenernos a nosotros mismos. Tenemos que detener todo lo que viene de la vieja creación. Pero en cuanto a satisfacer la necesidad del Señor, tenemos que entregarnos en forma absoluta y levantarnos para responderle, para poder cooperar en el poder de su fuerza y en unión con Él. Esa es nuestra posición y desde allí es que cooperamos. Aquel que sirve al Señor debe hacerlo todo al estar unido al Señor, por esa comunión que hoy tenemos con Él. En otras palabras, debemos servir dependiendo de Él. A menudo no podemos levantarnos para responder a la exigencia del Señor, a sus mandamientos y satisfacer su necesidad. Y cuando lo hacemos, corremos el riesgo de no depender del Señor. O sea, es posible que aunque aún nos levantemos, no depender del Señor, ni acudir a Él, porque somos capaces de elaborar según nuestros propios recursos, habilidades, diligencia y fervor. Y esto es hacer a un lado al Señor. Todo el que sirve al Señor tiene que evitar actuar de manera independiente, actuar por nuestra capacidad. Es hacer el Señor a un lado, es no depender de Él y es hacer la obra enteramente por nosotros mismos. Si queremos servir apropiadamente, debemos detener todo lo nuestro, nuestros pensamientos, perspectivas, opiniones, conceptos, porque ningún aspecto de nuestro servicio debe provenir de nosotros mismos, de la vieja creación, de la creación adámica. Todo nuestro servicio en su totalidad debe ser del Señor, del segundo Adán, de la nueva creación. Por tanto, debemos detenernos a nosotros mismos. Podemos avanzar según el mandato y la revelación del Señor solamente cuando nos detenemos. Si no, creemos que estamos avanzando, pero en realidad estamos yendo por nuestro propio camino, que es un camino independiente del Señor. Cuando alguien recibe el mandato del Señor y la revelación del Señor, de inmediato debe levantarse para cooperar con Él. Esta es la obediencia. Algunos no pueden levantarse porque tal vez no tienen la condición adecuada, no están familiarizados con la Biblia, tal vez tienen un carácter muy relajado o les gusta solamente complacerse mucho, responder a aquello que los complace mucho o agradar a los demás. O no lo hacen por causa de la esposa, de los hijos, de los padres. Cuando el Señor vino para llamar a las personas, algunos no pudieron responder a su llamamiento porque necesitaban cuidar de sus esposas, de los hijos, de los padres, e incluso de su vivir y de su seguridad. Mire, le damos algunas escrituras, Deuteronomios 13:6, 24:5, Lucas 14, del 17 al 20 y también el versículo 26. Muchos reciben el llamamiento del Señor hoy, pero en realidad no son capaces de levantarse debido a todos los asuntos personales que le han ido dando la forma y han establecido la prioridad en sus corazones. Aquellos que pueden responder al llamamiento del Señor normalmente son sencillos. Cuando Santiago y Juan estaban remendando las redes cerca del mar de Galilea, ellos dejaron su barca y a su padre y siguieron al Señor tan pronto lo oyeron. Su llamamiento, o sea, su respuesta, eso lo podemos ver ahí en Mateo 4, del 21 al 22. Su respuesta al llamamiento del Señor es la norma, es el modelo. No hay indicios de que aquellos que hicieran preparativos para cuidar de su padre, sus barcas y sus redes, sirviera para nada en la obra del Señor. La respuesta de ellos fue rápida y simple. De nuevo, ellos prácticamente dejan abandonado a su padre, dejan abandonado el negocio familiar, dejan abandonado la manera en que ellos se sustentaban. Decimos que su respuesta fue rápida y simple, no le preocuparon las consecuencias. Esto verdaderamente es un modelo. Es difícil encontrar a alguno hoy que se levante a responder el llamamiento del Señor sin primero no entrar en una consideración mental. Sí, empieza a evaluar sus propias necesidades. Muchos hermanos responden al llamamiento del Señor, pero lo hacen como arrastras. Ellos necesitan hacer arreglos relacionados con todo, con sus barcas, con sus redes,
tienen que tener un plan adecuado para cuidar de cada detalle, de modo que sus parientes y amigos no formen una mala idea y el testimonio del Señor, según ellos, no sufra daño. Sin embargo, es sorprendente que aquellos galileos no tomaron en consideración ninguna de estas cosas. El Señor llamó y ellos dejaron redes, barca, padre, negocio familiar, todo. Ellos abandonaron su barca y sus redes y ni siquiera se preocuparon por su padre. Simplemente se levantaron a satisfacer la necesidad del Señor. En el Evangelio de Mateo, cierto discípulo le dijo al Señor: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Tal vez usted recuerda esto. Y el Señor le dijo: sígame y deja que los muertos entierren a sus muertos. Puede verlo ahí en Mateo 8, 21 y 22. Cuando el Señor llamaba a alguien, Él no le permitía hacer preparativos. Si el Señor no nos llama, no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, una vez que Él llama, tenemos que responder a su llamamiento inmediata e incondicionalmente. Y muchos dirán: bueno, pero ok, es que a mí no me ha llamado. Mire, más tarde lo veremos un poquito más. Esto es lo que una persona necesita para levantarse. Responder inmediatamente e incondicionalmente. Aunque muchos hermanos reciben el llamamiento del Señor, no logran levantarse para responderle. La primera vez que Él los llama, vienen todas esas consideraciones. Y el Señor vuelve a llamar y las consideraciones siguen, la tercera y la cuarta. Pero sigue esa dificultad de levantarnos. Algunos cristianos son llamados a lo largo de su vida continuamente. Han sido llamados toda su vida, pero son incapaces de levantarse. Sí, siguen oyendo que tienen que abandonar cosas. Siguen oyendo que el Señor quiere más de ellos, pero ahí se quedan. Muchos hemos visto en su lecho de muerte. Solamente los acompaña un grandísimo remordimiento. Necesitamos ver solemnemente que cuando recibimos el llamado del Señor, de inmediato tenemos que levantarnos para responder su necesidad, responder a su llamamiento y satisfacer su necesidad presente. Si nos está llamando hoy es porque hay una necesidad presente. Es más, en la obra redentora de Dios, nada se puede hacer sin el hombre. Dios necesita que el hombre coopere y colabore con Él. Oh sí, solo el cristianismo degradado enseña que solo algunos pocos y especiales y ungidos y no sé cuántos pueden servir al Señor. No, eso es de cristianismo degradado. Mire, amado, la salvación efectuada por el Señor equivale a su llamado. En la salvación que Dios efectúa, todos debemos servirle. Dios nos salva a todos y nos llama a todos. Dios quiere una nación que le sirva como sacerdotes. Es una nación a todos. Siempre que alguien está dispuesto a recibir su salvación, Él lo salva. Siempre que alguno esté dispuesto a recibir su llamamiento, Él lo llama. El problema no es que Él no salve ni llame. No, el problema es que no estamos dispuestos a recibir ni la salvación ni a responder a su llamamiento. La salvación efectuada por el Señor equivale a su llamamiento. Todos los que conocen al Señor entienden esto. El Señor nos salva para llamarnos a servirle. Mire, recuerde cuando Dios envió a Moisés a hablar a Faraón. Todo el tiempo que decía que deja salir a mi pueblo para que me sirva. El llamamiento de Dios, la liberación, la salvación de Egipto estaba relacionada con el servicio. Dios nos llama o el Señor nos llama para llamarnos a servirle. Los evangelios muestran que cuando el Señor estaba en la tierra, todo el que fue salvo también fue llamado. En la Biblia no hay un solo ejemplo hasta donde podemos recordar que el llamamiento del Señor está separado de la salvación. La Biblia nos muestra, por ejemplo, que Pedro creyó. La Biblia no muestra que Pedro creyó, pero que no fue llamado. Pedro fue llamado al mismo tiempo que fue salvo. El hecho de que él fue salvo indica que fue llamado. Si fue llamado, indica que fue salvo. Asimismo, Natanael fue llamado al mismo tiempo y en el mismo lugar en que fue salvo. Ve allí en Juan 1, 47 al 49. Pablo no fue salvo en Damasco y después llamado en el desierto. Él fue llamado cuando fue salvo. En el Nuevo Testamento, repetimos, no vemos a ninguna persona cuyo llamamiento esté separado de su salvación.
No vemos ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento que muestre que una persona fue salva, pero que hasta más tarde fue llamada. La salvación es un llamado. Si en verdad hemos sido salvos, recibimos el llamado de Dios a servirle el día que fuimos salvos. De nuevo, Él quiere una nación, quiere a todos oficiando como sacerdotes, sirviéndole como sacerdotes. La salvación y el llamamiento son una sola cosa. Alguien que ha sido genuinamente salvo tiene un profundo deseo de servir al Señor. Más bien esto se torna peligroso. En 2, 3 audios atrás hablamos de esto, que muchas veces cuando las personas tenemos esas experiencias profundas, lo peor es que de ahí somos desviados a empezar a servir al Señor, empezar a hacer actividades para el Señor según nuestros recursos. Pero alguien que ha sido genuinamente salvo tiene un profundo deseo de servir al Señor en el mismo momento que es salvo. Mire, si alguien no ha tenido eso, amado, no ha experimentado eso, es de cuestionar si es salvo. ¿No tuvo usted el deseo de servir al Señor en el primer día que fue salvo? Tuvimos ese deseo debido a que el llamamiento de Dios está incluido en su obra de salvación. Dios nos salva para que podamos servirle a Él. Dios salva y a todos los que salva los llama. Todo lo relacionado con la redención de Dios depende del hombre. Sin el hombre, Dios no puede hacer nada. En su redención, toda la obra es llevada a cabo por el hombre, con el hombre y en la mezcla de Dios con el hombre. Y Él nos salva para que podamos servirle. Sin embargo, nuestro problema es que no nos levantamos. Queremos tomar cuidado de todas nuestras necesidades. Queremos proyectar todo. Queremos caminar sobre el camino de seguridad. Queremos tomar cuidado de familia, de profesiones, del futuro, de fama, de riqueza, de reconocimiento, de bienestar. Hay tantas cosas que debemos atender que no podemos levantarnos, impiden levantarnos. No somos capaces de actuar rápida y decididamente. Tampoco tenemos el valor ni estamos preparados para tomar riesgos, porque actuamos en Adán. Tan solo queremos ser cristianos que disfrutan cierta seguridad. Responder al llamamiento del Señor nos exige correr ciertos riesgos. Entras a un camino desconocido en que toda la seguridad es quitada. Solo dependes del Señor. Toda seguridad humana es quitada. Algunos cristianos parecen levantarse, pero como no han sido ni quebrantados ni disciplinados lo suficiente, no perduran tampoco. Solo fue un embullo y decaen después de corto tiempo. Por lo tanto, debemos ver que entre tantos cristianos, mire, esta es la experiencia. No es fácil que el Señor encuentre algunos que puedan satisfacer su necesidad. La persona que se levanta por causa de Dios necesita también tener la valentía para correr riesgos y tener una voluntad férrea e indomable. ¿Y de dónde viene eso? ¿Viene de Adán? ¿Viene de su hombre natural? No le estamos diciendo que actúe en su hombre natural. Estos no son los negocios del mundo. Por eso es que el primero salva. Junto con la salvación viene el llamamiento. Por eso es que es importante el nuevo nacimiento, para que todo ahora dependa de la nueva vida que hemos recibido. La mayor parte de los cristianos son tímidos, tienen una voluntad débil y son cobardes e indiferentes. Tales personas, hermanos, ¿cómo van a poder levantarse? Por eso es que el Señor quiere salir del hombre natural y pone una nueva creación en nosotros. Aquellos que se levantan deben saber que es en el poder de su fuerza. Todo el que es útil al Señor debe mantener y crecer en la comunión con la vida. De allí viene la voluntad fuerte, el denuedo y la capacidad. Es el hombre interior en operación. Seguiremos, hermanos, en el próximo audio. Veremos más profundo esa necesidad de vivir en el Señor y depender de Él. Gracias y paz, amados.